¿Te gustaría liberarte del sufrimiento que te causa la mente y descubrir tu verdadera esencia? Entonces sigue escuchando este resumen del capítulo 2 de El poder de la hora, de Eckhart Tolle, un libro que te enseña a despertar tu conciencia y a vivir en el presente. En este capítulo, aprenderás qué es el ego y cómo se interpone entre tú y la felicidad. El ego es la voz en tu cabeza que no para de hablar, criticar, juzgar y preocuparse por el pasado y el futuro. El ego te hace creer que eres tus pensamientos y emociones, y esto te separa de los demás y del mundo. Tolle explica que el ego se alimenta del tiempo, ya que vive en el pasado y el futuro, y busca su propia supervivencia y autoimagen. Sin embargo, tu verdadera naturaleza está más allá del ego, en un estado de presencia y conciencia pura. Veamos ahora cómo podemos aplicar este capítulo en nuestra vida. 1. Reconoce al ego. Cuando te sientas enojado, triste, ansioso o cualquier otra emoción negativa, date cuenta de que es el ego el que te está hablando. No te dejes arrastrar por sus palabras ni te identifiques con ellas. Simplemente observa la emoción y déjala pasar. Por ejemplo, si alguien te dice algo que te molesta, no reacciones con ira ni te sientas ofendido. Solo piensa, esta es solo una emoción, no soy yo. 2. Separa la conciencia del ego. Cuando estés tranquilo y relajado, trata de sentir tu propia presencia y conciencia. Siente cómo eres más que tus pensamientos y emociones. Siente cómo eres parte de algo más grande y profundo. Por ejemplo, si estás en la naturaleza, siente la conexión con los árboles, las flores, los animales y el cielo. Siente cómo eres uno con todo lo que existe. 3. No te identifiques con los roles. Cuando estés en tu trabajo, en tu casa o en cualquier otro lugar, no te limites a los roles que desempeñas. No te creas superior ni inferior a nadie por lo que haces o tienes. No te apegues a los resultados ni a las expectativas. Solo haz lo mejor que puedas y disfruta del proceso. Por ejemplo, si eres un médico, no te creas que eres mejor que tus pacientes ni que tu trabajo es lo único que importa. Reconoce que eres un ser humano con virtudes y defectos, y que tu trabajo es solo una forma de expresar tu vocación. 4. Vive en el presente. Cuando estés haciendo cualquier actividad, presta atención a lo que estás haciendo y cómo te sientes. No pienses en lo que pasó antes ni en lo que pasará después. Solo concéntrate en el aquí y el ahora. Por ejemplo, si estás leyendo un libro, sumérgete en la historia y los personajes. Si estás escuchando música, siente el ritmo y la melodía. Si estás hablando con alguien, escucha atentamente y mira a los ojos. 5. Observa el ego sin juzgar. A medida que te vuelvas más consciente del ego, observa sus patrones sin juzgarlos. Esto te ayudará a liberarte de su influencia sobre tu vida. Por ejemplo, si notas que el ego te hace sentir celos, envidia o resentimiento hacia alguien, no te culpes ni te avergüences. Solo reconoce que es el ego el que siente eso, no tú. Luego, trata de ver las cosas desde una perspectiva más amplia y compasiva. Espero que este resumen te haya gustado y te haya sido útil. Si es así, dale like y suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo. También puedes dejarnos tus comentarios y preguntas sobre el libro. Gracias por tu apoyo.